Amigos de Al Día con el Agro, bienvenidos una vez más a este espacio de actualidad, conversación e interacción de todos los que somos amantes del campo colombiano. Hoy tenemos un tema muy importante y muy especial que tiene que convocarnos a todos en el sentido de proteger nuestra producción, y hablo específicamente del complejo Punta Morada y todos aquellos aspectos preponderantes que tienen que ver con esta enfermedad y este insecto que ya está presente en Nariño, y la idea es que a partir de esta conversación tengamos algunas recomendaciones para evitar que esto salga de control. Hoy tengo dos invitados especiales que han llegado a nuestra casa procedentes del Centro Agrosavia Tibaitatán Mosquera, Cundinamarca. Ellos son investigadores máster de este lugar. En primera medida saludo a Eduardo Espitia, él es investigador. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí en Al Día con el Agro. Alejandra, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Eduardo, hablemos un poco de qué es el complejo Punta Morada, cuáles son esos síntomas y otras enfermedades que están inicialmente relacionadas con esta circunstancia, con estos episodios. La punta morada y la cibra chip, una enfermedad muy asociada a ella, son un par de enfermedades muy importantes para los cultivos de solanáceas en Colombia. Las solanáceas son las plantas de las familias que reúnen el tomate, la papa, importantes frutales, total que son muy importantes para la seguridad alimentaria. Estas enfermedades son desórdenes fisiológicos que se producen en la planta y son causantes de una serie de malformaciones, de trastornos en el crecimiento, que en el cultivo de la papa se presentan con una diversidad de síntomas, afectan la producción y eventualmente dificultan avanzar en el cultivo. Dentro de los principales síntomas que tenemos que se expresan por estas malformaciones están el entorchamiento, encrespamiento de las hojas superiores de la planta de papa, malformaciones en el tallo con crecimiento en zigzag, elongaciones exageradas del tallo o enanismo de plantas atípicamente pequeñas. Se puede presentar también un sobrecrecimiento en algunos puntos de crecimiento, mostrando un síntoma que se denomina como escoba de bruja, por una profusión de salida exagerada de hojas de un solo punto. Y el síntoma característico que le da el nombre de punta morada es un cambio en la coloración de algunas de las hojas, de los foliolos, bien sea a colores amarillos o a colores de tonalidad púrpura, de ahí el nombre de punta morada. Pero no solamente afecta el follaje, sino que desafortunadamente también afectan el tubérculo. Cuando los síntomas están mucho más asociados al follaje, generalmente se habla solamente de punta morada, pero cuando tenemos afectación en el tubérculo, el principal daño es que se produce un manchado en la carne del tubérculo, haciendo que este tubérculo sea rechazado en la comercialización, en el procesamiento industrial, debido a que en la fritura esas manchas se queman demasiado y total el producto es rechazado. Eduardo, se llama complejo Punta Morada porque hay varios factores o participantes que intervienen en él. Específicamente entiendo que hay un insecto. ¿Cómo se puede identificar este insecto y cuál es el papel que tiene en la punta morada y en la cebra chip? Pues inicialmente estos problemas fisiológicos son causados por un par de patógenos. Son dos microorganismos, son bacterias vasculares que necesariamente tienen que vivir o bien en el floema de las plantas huéspedes que atacan, de las solanáceas, o bien en el tracto digestivo del insecto. En este caso hablamos principalmente de la especie Bactericera coquerelli, que es un insecto que tiene la capacidad de alimentarse desde plantas enfermas hacia plantas sanas y de esta forma transmitir a este par de microorganismos y de esta manera transmitir la enfermedad. Este insecto lo diferenciamos porque es un insecto pequeño, su estado adulto es de un tamaño de 2,5 milímetros, simula o semeja a un pequeño piojo o una diminuta chicharrita. Es un insecto alado, tiene alas membranosas largas, su color es café, pero tiene bastantes bandas a lo largo de todo el cuerpo, cabeza, tórax y abdomen. Y las manchas más prominentes son una banda que tiene en la base del abdomen a manera de un cinturón de color claro muy notorio,
y una banda que está en el dorso del abdomen y se proyecta y se bifurca al final del abdomen, simulando una especie de Y invertida. Eduardo, los productores que están viéndonos en este momento probablemente se están preguntando qué diferencia a la punta morada con la risoctoniasis. Es una interesante pregunta porque resulta que la risoctoniasis produce un síntoma que coincide con los de punta morada y es el del crecimiento de tubérculos aéreos. En punta morada se produce eso porque ese desorden fisiológico hace que en esos puntos de crecimiento crezcan esas anormalidades que son tubérculos aéreos. En la punta morada estos tubérculos crecen en los tercios medio y superior de la planta, mientras que en risoctonia crecen en el tercio inferior principalmente. En punta morada hablamos que se producen por estas bacterias vasculares, pero en el caso de la risoctoniasis la produce un hongo que está en el suelo. Y este hongo del suelo, además de este daño que ya mencionamos, puede producir un estrangulamiento en la base del tallo, unas heridas de color oscuro que no los presenta punta morada. Y en cambio, si produce la risoctoniasis una característica por la cual adquiere un nombre que es el de costra negra, y es el de producir en la superficie de los tubérculos dentro del suelo unas costras de color negro que son unos órganos de mantenimiento, de preservación del hongo a través del tiempo, en el cual el hongo se mantiene en el suelo y en los tubérculos. Eduardo, ¿cuál es el otro microorganismo que genera o que causa el manchado de la papa, del tubérculo? Cuando se presenta el manchado en el tubérculo, hablamos principalmente de la presencia de Candidatus liberibacter solanacearum. Esta es la otra bacteria del par de microorganismos que actúan en este complejo. Y algo importante para resaltar es que ambos microorganismos solamente se pueden detectar a través de pruebas moleculares en laboratorio para la detección del DNA. Por eso es importante que cuando se detecten problemas en las plantas de campo con los síntomas, estas muestras sean enviadas al ICA, a los laboratorios más cercanos que se cuenten en la zona donde se trabaja, para que allí se verifique con las pruebas de laboratorio la presencia o no de alguno de estos microorganismos. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes como investigadores de Agrosavia a los productores que nos están viendo en este momento para hacer monitoreo de la enfermedad y del vector? Es un aspecto muy importante porque como la enfermedad está alcanzando nuevos lotes y amenaza con llegar a nuevas regiones, el mantener una vigilancia en los lotes es muy importante. E igualmente, inclusive en las zonas donde ya ha atacado, como en el departamento de Nariño, estar vigilando los nuevos lotes es muy importante para saber en qué época llega el insecto y si llega en épocas tempranas, tomar medidas a tiempo. Además de los síntomas de la enfermedad, en ese monitoreo en las plantas se puede verificar la presencia no solamente del adulto, sino de los demás estados de desarrollo de vida del insecto, como son el huevo y la ninfa. Los adultos, que son macho y hembra, la hembra coloca los huevos que son pequeños huevos de 0.3 milímetros, son de color blanquecino, están colocados generalmente en los foliolos, pueden encontrarse en los bordes de los foliolos y también en el tallo. Son de forma ovalada y alargada y tienen una adhesión a la superficie en la que son puestos por un pedicelo, un pequeño filamento en el cual el suelo está posado. Estos huevos son demasiado pequeños, pues menos de 1 milímetro. Entonces la ayuda de una lupa, siquiera de 10 aumentos, es fundamental para poderlo diferenciar, sobre todo cuando se empiezan a hacer estos seguimientos. De manera que en las plantas que examinemos a lo largo y ancho del lote, en el que estemos examinando, podemos buscar tanto la presencia del insecto como la ocurrencia de los síntomas. Los insectos que encontremos pueden ser capturados introduciéndolos en pequeños frascos con alcohol, y si hay dudas sobre la identificación se puede remitir o asesorarse de un ingeniero agrónomo o de un técnico del ICA para confirmar la presencia de este insecto, sobre todo en lotes donde no haya sido reportado antes. Eduardo, ¿qué ocurre si ya en mi cultivo está diagnosticado o comprobada la presencia de la enfermedad? ¿Cómo puedo hacerle frente? ¿Hay algún tipo de control? ¿Qué decirle a los productores? La vigilancia permanente es la herramienta fundamental para saber qué está sucediendo, si sigue llegando el insecto, si siguen apareciendo o no síntomas de la enfermedad.
Si el insecto está presente, hacer medidas de control es fundamental. Y para esto el ICA ya ha reglamentado a través de la resolución 1033/25 y a través de la certificación, el registro de productos para el control, recomendaciones de control químico que deben ser implementadas en caso de que haya presencia del insecto. Se debe hacer en el lote el manejo, el control, la erradicación de otras solanáceas que puedan ser sustento del insecto. Como no solamente ataca plantas de papa, sino otras solanáceas, hierbamora y otras que ocurren en los lotes de cultivo, la eliminación de estas plantas es fundamental, inclusive las plantas espontáneas de papa, que acá en el altiplano cundiboyacense llamamos toyas. Es muy importante eliminarlas porque en ellas se pueden concentrar poblaciones del insecto y reproducirse de esta manera libremente. Al final del cultivo es muy importante hacer una correcta disposición de los residuos de cosecha, porque en cualquier tejido verde que permanezca después de la cosecha, el insecto puede prevalecer. Estos residuos deben ser recogidos, se deben tratar con insecticida, preferiblemente deben ser enterrados por lo menos a 5 centímetros de profundidad o por lo menos enfatizar en que se haga una aplicación de control químico. Eduardo, ¿cuál ha sido el papel de las entidades del sector agropecuario para trabajar armónicamente y combatir esto que pues sin lugar a dudas en caso de expandirse más allá del territorio nariñense podría ser un alto riesgo para la producción? Desde ya hace varios años, desde que se supo de la presencia del problema en Ecuador, el Ministerio de Agricultura, específicamente el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, hicieron los seguimientos, los monitoreos, especialmente en Nariño por ser la zona próxima al Ecuador, donde se había reportado el problema, para estar vigilando y reportar a tiempo el problema. De hecho, en eso el ICA efectivamente ha cumplido su rol y desde el año 2021 reportó oficialmente para Colombia la presencia de Bactericera coquerelli, el vector, primero a inicios de ese año, y en el segundo semestre del 2021 se confirmó la presencia en Nariño de al menos 3 subgrupos de los fitoplasmas que producen punta morada. A partir de ahí, tanto con el ICA como en el Ministerio de Agricultura, se han coordinado acciones, se han desarrollado proyectos en diferentes fases para intervenir en las zonas, haciendo muchísima difusión del problema, haciendo investigaciones para conocer el problema y para generar medidas de manejo. Y se han trabajado coordinadamente entre el ICA y Agrosavia muchas actividades de comunicación de riesgo para sensibilizar a más y más actores, agricultores, asistentes técnicos, comercializadores, vendedores de insumos químicos, la SUMATA y demás, sobre la importancia de este problema. Hemos seguido continuando esta labor y se han incorporado en algunos de estos eventos otras entidades como FEDEPAPA, las Secretarías de Agricultura departamental y municipales, empresas privadas, en esta difusión de conocimiento. Y varios de estos actores nos hemos encontrado en un punto de encuentro que se ha mantenido con regularidad, que es la celebración de mesas fitosanitarias, donde conocemos los avances que cada entidad tiene en el manejo del problema y también se coordinan algunas de las acciones a seguir. Bueno, interesante conclusión de este primer bloque de conversación. Trabajo articulado, monitoreo, verificación. Señor productor, visite constantemente su cultivo, revise sus plantas, verifique la presencia del insecto vector y en caso tal de que tenga ya la presencia de la enfermedad, anúncielo, trabaje con las autoridades y con los expertos para poder detener este problema a tiempo. Llegamos así de esta manera al corte de comerciales de nuestro programa y ya regresamos. Gracias a ustedes por seguir ahí conectados a su televisor con la señal de TV Agro. Quienes se unen a nuestra conversación, les cuento que hemos traído a 2 investigadores que nos visitan en la casa para hablar un poco más de una enfermedad, una situación que se ha venido exacerbando y es el complejo punta morada que está presente en cultivos como la papa, los tomates y otras solináceas. En esa medida saludo a Germán Sánchez, él también es investigador máster de Agrosavia. Germán, gracias por estar en este espacio. Alejandra, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a los amigos de TV Agro.
Bueno, ya hablábamos antes con Eduardo, también investigador, sobre estas generalidades del complejo Punta Morada, pero es indispensable saber cuál es la importancia del cultivo de la papa en Colombia y por qué es tan importante prestarle atención a este complejo. El cultivo de la papa es muy importante en el país. Se siembran más de 116.000 hectáreas por año. Hay una producción de 2,5 millones de toneladas. El rendimiento promedio por hectárea es de 22 toneladas, aunque en algunos sectores del país se producen 50 o hasta 70 toneladas por hectárea. El 80% de los lotes donde se produce la papa son de menos de 1 hectárea. Es un cultivo de minifundio, por eso también hay que prestarle especial atención. Es un alimento muy importante para los colombianos. Tenemos un consumo per cápita de 35 kilos por persona año. Los principales departamentos donde se produce la papa son Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, donde se produce el 90%, y hay algunos departamentos donde se produce en menor cantidad, como los Santanderes, Cauca, Tolima y Caldas. Bueno, sin lugar a dudas, la papita, como dirían coloquialmente, está presente en muchos productos y en muchos menús colombianos. Teniendo en cuenta ya este panorama como general de la importancia, vayámonos al punto, ¿en qué zonas del país y del mundo, si se puede establecer eso, está presente la enfermedad? En Colombia tenemos los 3 problemas, Punta Morada, Cebra Chip y el vector en Nariño. Es en el único departamento, se reportó desde el 2021 y hasta la fecha solo se ha encontrado en Nariño. En América, los 3 problemas también están presentes en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, en todos los países centroamericanos, en Ecuador y Colombia, es donde tenemos los 3 problemas. En Perú también llegó el problema y allá tenemos Punta Morada y el vector. Ya si lo miramos a nivel mundial, en Europa tenemos en Australia, Lituania, Países Bajos al insecto vector y en Europa Occidental Cebra Chip. En Oceanía está en Nueva Zelanda los 3 problemas y en Australia el insecto vector. En Asia hay Cebra Chip en algunos países de Asia Menor y Rusia. Punta Morada está en Rusia, Arabia Saudita y China. Esa es la distribución de este problema a nivel mundial. Germán, generalmente los productores del campo y en general se preguntan mucho cuáles son las consecuencias económicas de la presencia de enfermedades en general en el campo. ¿Cuánto puede perder un productor que tiene presencia de estas enfermedades en su cultivo? ¿Cómo se traduce eso en temas económicos para un productor? Se puede perder hasta el 100% del cultivo. O sea, todo depende en qué momento se presenta el problema. Pero hay casos en los que en Nariño la gente ha tenido que abandonar su lote y se perdió un 100%. Cuando el problema empieza ya más avanzado el cultivo, pues se pueden reducir 80, 60, 50%. Entonces todo va a depender en qué momento se presenta, pero lo que sí se observa es que se puede perder completamente el cultivo y esto pasa en papa, es mucho más grave en tomate de árbol o en uchuva, donde pues, son cultivos de más largo ciclo, en el que pues, si hay una pérdida total, pues se pierde la inversión que se tenía prevista para 2 años, por decir algo. Ya hemos hablado de que está presente en la papa, nos acabas de decir tomate de árbol, uchuva. ¿Hay otras plantas frutales que también puedan estar en riesgo? En Nariño ya viene afectando seriamente papa, tomate de árbol y uchuva y ají. Entonces hay pérdidas considerables y esa es como la advertencia que hay que hacerle al resto del país, porque también se nos puede presentar en berenjena, en tabaco, tomate de árbol y algunas plantas como yerbamora o pepino de agua. Entonces ya nos ha comentado Eduardo que este es un problema que ataca la mayoría de las solanáceas y pues nosotros tenemos solanáceas por todo el país. Entonces el problema está restringido en
En Nariño nos toca tomar precauciones para que no se nos presente en el resto del país en todos estos cultivos. Fuera de micrófonos conversábamos, Germán, sobre la importancia de cuidar el origen de la semilla que se usa. Recordemos, o mejor hablámoslo aquí ya con nuestros televidentes, de por qué es importante, cuál es la recomendación que se hace desde Agrosavia y desde ustedes como investigadores para hacer especial énfasis en este punto. Como nos comentaba Eduardo, la forma de diseminarse este problema es a través del vector o a través de la semilla. Esas son las dos opciones, el vector o la semilla. A cualquier parte del país puede llegar el problema vía semilla. Entonces, la principal recomendación que le queremos dar a los agricultores y a los diferentes actores de las cadenas de las solanáceas es usar semillas de calidad. En el caso de papa, usar semilla certificada es lo ideal. Sabemos que son muy pocos los que usan semilla certificada. Entonces, usar semillas sanas y principalmente que se sepa de dónde proviene. Para nada que vayan a adquirir una semilla en una plaza de mercado, en Corabastos. Allá podemos comprar la papa para consumo, no hay ningún problema, pero semillas no debemos adquirir si no sabemos de dónde es originaria. Entonces, la principal recomendación es, para nada vayamos a usar una semilla que provenga de Nariño. De Nariño sale papa para todo el país y seguirá saliendo y en eso no hay ningún problema, solo que no se debe utilizar semilla que provenga de papa que venga de Nariño. El vector o el insecto, ¿cómo se mueve? Porque hablábamos también en TV Agro Noticias con un investigador que nos hablaba que era muy probable que este insecto se pegara incluso a la ropa. ¿Qué recomendación hay en ese sentido en los productores? El insecto, efectivamente, su principal medio de difusión es el ser humano o de pronto los animales, porque se pega muy fácilmente a la ropa. Él puede pasar de una finca a otra, también puede pasar volando, aunque es de corto vuelo definitivamente, pero sí tiene una facilidad de adherirse a la ropa. Entonces, esa es como una de las principales prevenciones que hay que tomar. Cuando estamos en zonas donde hay presencia del vector, no visitar lotes que estén afectados, o si yo visito un lote afectado tengo que cambiarme de ropa para poder ingresar a mi finca. En el resto del país, pues las recomendaciones que hacemos, primero que conozcan el insecto y los síntomas, entonces, capacitarse a través de videos, a través de cartillas que están disponibles en diferentes medios, capacitarse y conocer muy bien sobre los síntomas, las enfermedades y conocer el vector. Estar vigilando en la finca, estar mirando que no vayamos a tener esos síntomas y ante cualquier síntoma o sospecha que tengamos, avisarle al ICA, avisarle a la Secretaría de Agricultura o UMATA municipal y finalmente que el ICA se entere, y lo que el ICA hace es ante estas sospechas visitar los lotes y corroborar si está o no está el problema, y si llega a estar, pues dar unas recomendaciones, porque lo principal que nos podría suceder es que nos llegue semilla a cualquier parte del país, utilicemos una semilla contaminada. En la medida en que se identifique que hay el problema y de ahí no se vaya a tomar semilla para un siguiente ciclo, el problema se puede manejar, mientras tengamos solo el problema, los agentes causales, los microorganismos. Entonces es sí estar muy seguros que usamos una semilla que conocemos su procedencia. En el primer bloque, Eduardo nos mencionaba un poco el tema de qué ocurre con estos tubérculos que al momento de fritarse tienen unas coloraciones que hace que se quemen un poco más. Probablemente alguien que nos está viendo y no está tan relacionado con el tema de la papa se puede estar preguntando si consumir un tubérculo o un producto que tenga esta enfermedad puede generar afectaciones en quien lo consume, entiéndase un ganado o una persona. No hay ningún riesgo en la literatura que esté reportado para el ser humano. Por eso la papa se puede consumir. Ya el problema es que si tiene estos microorganismos y el síntoma llega a estar en el tubérculo,
Externamente no lo podemos ver, sino en el momento de preparar, de fritar la papa. Por ejemplo, si frita, se va a quemar. Esa es como la principal característica. Pero no hay ningún efecto contra la salud del ser humano. El ganado que consume estos tubérculos tampoco se va a ver afectado, ni tampoco puede transmitir el ganado al consumir papa que en sus heces vaya a quedar el problema. No sucede, porque como nos explicaba Eduardo, estos microorganismos están en el floema de la planta o están en el tracto digestivo y demás estructuras del insecto. Son habitantes obligados que no pueden sobrevivir en otras circunstancias. Entonces, por ejemplo, que si el ganado comió de esa papa, ahí no tenemos riesgo como en otros problemas. En espongóspora, por ejemplo, un ganado que come papa con espongóspora, en sus heces va a quedar el patógeno y se va a reproducir más adelante, cuando haya el cultivo. ¿Qué ocurre, Eduardo? Ay, perdón, Germán, estaba pensando en ti. Va. Germán, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el tema del llenado? Porque ahorita estaba pensando, y perdón por devolverme un poco en nuestra conversación, pero si hay pérdidas en producción de un 100%, ¿es porque la papa o el tubérculo no llena correctamente? Cuando el problema es inicial, se forman muy pocos tubérculos y no pueden engrosar porque se afecta toda la estructura de la planta. Cuando el problema es más posterior, ya en etapas más avanzadas, sí se alcanza a formar un tubérculo y gruesa, y si el patógeno alcanza a bajar en el tubérculo, es donde se va a afectar principalmente en temas como de fritura, es el efecto que va a causar. Germán, ya llegando al cierre de nuestra conversación, es inevitable pues desaprovechar a dos investigadores de Agrosavia, y por eso me surge la pregunta: ¿qué están haciendo ustedes en materia de investigación y academia para hacerle frente al complejo, para investigar más de este tema? Estamos desarrollando diferentes líneas de trabajo, haciendo seguimiento al problema en lotes. Estamos mirando cómo es la expresión de síntomas en las diferentes especies que afectan y en variedades. En papa estamos haciendo una descripción pormenorizada de las variedades más comerciales, y estamos viendo también cómo se expresa el problema en tomate de árbol, en tomate de mesa, en ají. Estamos conociendo las zonas de mayor riesgo por presencia del vector, entonces analizando diferentes variables climáticas y geográficas de los lotes para ver en dónde es más riesgoso que se vaya a presentar a nivel nacional, mirando nuevas formas de monitoreo en los lotes. Estamos explorando diferentes alternativas de control biológico y de manejo integrado del problema. Además de pues, todas las actividades que realizamos de dar a conocer de comunicación el riesgo mediante difusión en medios de comunicación como este, o difusión masiva a través de información que enviamos a unas bases de datos de actores de la cadena, talleres, videos, cartillas, plegables que estamos difundiendo a los diferentes actores de la cadena. Bueno, hay un material amplio de consulta, señor productor. Siga estos videos, conéctese al contenido del canal de YouTube de Agrosavia, ingrese a la página web y consulte todo el material que estos investigadores han trabajado de la mano con productores y que se traduce sin lugar a dudas en la salud de su cultivo y, por qué no, de su bolsillo. A Germán Sánchez y a Eduardo Espitia, estos investigadores de Agrosavia que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por su tiempo. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por estar ahí, por siempre permanecer en conexión y en sintonía con TV Agro. Recuerden, mi nombre es Alejandra Castellanos, para mí fue un gusto y nos veremos en una próxima entrega.